Hola, ¿cómo está mi gente bonita? Yo soy Erika Pérez Velázquez y les doy la bienvenida en un episodio más de ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Este espacio es para ti, para que tú encuentres la inspiración o el motivo para salir adelante. Sabemos que la vida nos presenta varias pruebas y aprendizajes y a veces muchas de ellas son dolorosas y creemos que no vamos a lograr nuestras metas o nuestros sueños. Pero las invitadas y los invitados que vienen a este espacio te mostrarán con sus historias que sí se puede. A pesar de las pérdidas, de la tristeza, del dolor y de la enfermedad, siempre han encontrado su cómo sí. Así que forma parte de esta hermosa comunidad de la inspiración y en esta tarde, pues justamente nos acompaña un hombre que ha mostrado tener la tenacidad, la disciplina, el amor a Dios, el amor a su familia y salir adelante a pesar de las pérdidas muy grandes que ha tenido. Yo estoy hablando de José Antonio Gutiérrez González. Él es escritor y gestor cultural, a quien hoy le doy la bienvenida en este espacio de ¿Cómo sí? Cuéntame tu historia. Amigo José Antonio, creo que por ahí invertí los apellidos. ¿Estuve bien? José Antonio Gutiérrez Gómez. Perdona, mi amigo, los nervios me ganaron el día de hoy. No pasa nada, amiga. ¿Cómo estás, José Antonio? Bien, Bienvenido. pues muy contento de estar en tu programa y además celebro que abras este espacio para darle voz a la ciudadanía de Toluca. Gracias. Y que puedan conocer parte de lo que cada quien de los que ha estado aquí en tu maravilloso programa realizan de manera permanente para fortalecer la sociedad y la cultura de nuestra ciudad capital. Mi querido José Antonio, pues para mí es un gusto de verdad tenerte aquí porque tienes una historia de vida muy bonita y también de gran inspiración y de lucha para aquellos que pues a lo mejor hoy se encuentran en un momento complicado y tú has encontrado tu cómo sí. Y parte de tu cómo sí es la obra que hoy tienes, que ya nos platicarás más adelante, que has venido promocionando durante ya todo el año pasado, has formado parte de la FILEM y siguen las presentaciones de tu maravillosa obra, que ya nos platicarás más adelante. Pero ahora queremos saber cómo era José Antonio cuando era niño, a qué jugaba, cómo era tu entorno social en ese momento. Gracias, Eri, de nuevo. Pues bueno, como cualquier niño de su edad, pues me dedicaba a jugar trompo, valero, jugábamos también a las escondidas, jugábamos fútbol, basquetbol y muchos juegos más que pues eran otros tiempos y otras circunstancias que permitían pues poder convivir más con los amigos o con los compañeros en la escuela, ¿no? Claro. Oye, y bueno, en tu núcleo familiar, tú eres el único hijo, había más hermanos, ¿qué lugar ocupabas entre todos los hermanos o hermanas? Bueno, fuimos 9 hermanos, desafortunadamente mi hermana menor, María Isabel, falleció, y entonces de tal manera que ahora yo soy el más pequeño de 8 hermanos. ¿Cómo crees? Entonces sí he sido el más pequeño de 8 hermanos ahora, porque hace 5 años murió otro de mis hermanos. Oye, ¿y qué privilegios tenías el ser el más pequeño de la familia? Pues yo creo que son muchas bondades y desde el momento mismo de pertenecer a una gran familia y tener hermanos mayores, yo creo que eso es una gran ventaja porque aprendes de ellos, te guían, te orientan, claro, y te van apoyando en cualquier momento de tu vida. Que también está la otra parte, porque de repente decían que yo era el consentido de la familia. Los chiquitos siempre son los consentidos. Y sobre todo consentido de mi mamá, ¿no? Entonces siempre hacían ese comentario de que yo era el consentido. Pero te repito, realmente es un privilegio porque puedes aprender mucho de ellos, vas viendo el camino que ellos siguen y eso te permite, pues, ir sorteando los retos y los desafíos de la vida misma, ¿no? Por supuesto. En el entorno social en el que en ese momento te encontrabas, ¿cómo era la sociedad y cómo se desenvolvían los niños en ese entonces? Esa etapa en la que tú eras niño. Claro. Pues fíjate que quiero comentarte que yo nací en Morelia, sin embargo, solo viví 10 años allá y por adopción, pues soy toluqueño de corazón porque toda la familia es de aquí, de Toluca, entonces estuve viviendo 10 años en provincia. Entonces, haciendo referencia a esa pregunta que tú me haces,
era una sociedad conservadora, donde había mucha confianza, a tal grado de que pues yo me iba solo a la Ay, no. escuela. Claro, quedaba a 2 cuadras de Sí, no la estaba casa de tan lejos. ustedes, en pleno centro de la ciudad de Morelia. Ajá, Y entonces realmente era un ambiente provinciano, reitero, sí. y la ciudad pues permitía también esa armonía que toda la arquitectura urbana brinda y ofrece. Por ejemplo, los fines de semana nos íbamos con los amigos de 9, 10 años a dar la vuelta por la avenida principal, que es la Ay, avenida Madero. así es. Y entonces, pues esos fueron los primeros años de mi vida y pues ahí aprendí mucho, formé parte de los Boy Scouts, ¿Cómo crees? también formé parte del pentatlón, que situaciones que ya ahora ni me creo, ¿no? Porque me aventaba maromas acrobáticas por todos Dios lados mío, qué y hacía padre. cosas increíbles, ¿no? Sí, Entonces, realmente cuando eres niño puedes hacer un todo, poquito de todo y sobre todo situaciones que te permiten la audacia pues el deseo de aventura. por Y supuesto. pues bueno, estuve 10 años viviendo allá, sin embargo trasladaron a mi padre por motivos de trabajo de nuevo a Toluca, Ajá. y entonces concluí la primaria en la escuela Justo Sierra, y ahí pues sí fue un cambio un poquito drástico, Oh, porque en la escuela que yo estaba en Morelia pues era mixta, y aquí en la Justo Sierra ay, solo había hombres. ¿cómo crees? Entonces, y además pues allá tenía una maestra y aquí tenía un maestro, Ajá. que era el maestro Vidal, y que era pues muy exigente, pero sobre todo más allá de la exigencia que en todos lados existe, era un sistema educativo distinto, ¿no? Porque allá Así se es. daba prioridad al español, a la historia, a las ciencias naturales, Ah, y aquí a las perfecto. matemáticas. Entonces, siempre sí me costó un poquito de trabajo equilibrar esa situación. Y bueno, ya la infancia aquí en Toluca, pues creo que no me costó trabajo adaptarme, Ok. hubo buena acogida de mis amigos, de mis compañeros y sobre todo de mis amigos de la colonia a la que llegué. Entonces ahí convivíamos mucho, jugábamos fútbol, soccer, fútbol americano, pues de todo Ok. un poco, y íbamos a los parques, o en aquel entonces recuerdo que formamos un equipo de fútbol y jugábamos en los Héctor Barraza, Ajá. que se encuentran donde actualmente es el Parque Vicente Guerrero, a un lado de la clínica de consulta externa Alfredo del Mazo del ICEMI. Entonces, así fui creciendo y desarrollando hasta que pues llegué a la adolescencia. Ajá. Y bueno, por fortuna formé parte de la primera generación de la secundaria número 10, Ángel María Garibay Quintana. Oye, qué Entonces, padre. pues eso, Ajá. lo que podría ser, pues digamos, un contratiempo, constituyó una experiencia muy interesante, porque Ajá. pues nos integramos muy bien con todos los compañeros y las compañeras que formábamos parte de esa primera generación de la secundaria número 10, ¿no? Qué maravilla. José Antonio, y en esta etapa de la adolescencia, pues muchos jóvenes hoy bueno, muchos adolescentes pues son rebeldes, empiezan con temas ahí emocionales, ya sabes, no obedecer las reglas, decirle a los papás, no me quieres, soy el incomprendido. ¿Eso te pasó a ti, José Antonio, o cómo viviste tú esta etapa de la adolescencia? No, pues realmente fui muy feliz, no tuve problemas de esa naturaleza, siempre me he considerado muy romántico y apasionado. Ok. Entonces, pues disfrutaba plenamente todo lo que vivía durante la época de la adolescencia, y te repito, yo creo que sí canalizábamos mucho de esa energía, pues a disfrutar de los juegos y del encuentro con los amigos. Se me pasó comentarte algo, porque yo creo que es algo importante en mi vida que no pude cultivar y que Ajá. quisiera algún día hacerlo. A ver. Formé parte de los niños cantores de Morelia. Fui Oye, qué seleccionado y estuve cerca de 6 meses formando parte del coro. Entonces es algo que me llena de mucho orgullo, así es. y que pues bueno, en algún momento de mi vida, a ver si me da tiempo retomarlo, y con mucho gusto lo haré. Y bueno, regreso aquí a mi estancia en Toluca en la secundaria,
Y pues en realidad, como te comentaba, fui muy feliz, muy apasionado de todo lo que hacía y pues me sentí muy integrado con mis compañeros de la secundaria número 10, ¿no? Así es. Aparte también, el ámbito social y de convivencia no era como hoy lo vemos, que es muy tosco. Digo, no sé si en ese entonces ya también existía el bullying en tu secundaria. ¿Sí? No, la verdad, no tuve problema Ah, ok. alguno en ese tiempo y creo que no lo había como ahora se ha marcado en la Así es. actualidad, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con la educación, con los valores, con los Ah, principios definitivamente. que te dan en la familia y eso permitía porque ahora, aunque los medios de comunicación y toda la tecnología Sí, ayudan mucho, pero creo que también en cierto momento nos han alejado de esa convivencia como por en este supuesto. momento lo estamos haciendo contigo, ¿no? Así es, José Antonio. Como tú bien dices, bueno, antes no existían todas estas herramientas, ni siquiera el celular para distraerse. Entonces, era más fácil llevar una adolescencia más sana, a lo mejor más tranquila, en otro tipo de temas, juegos todavía, si lo vemos así. ¿Qué es lo que empieza a descubrir José Antonio durante la etapa de la adolescencia que hoy ya seas, o todavía no tenías muy claro el rumbo que iba a tomar tu vida? No, pues digo, nunca termina uno de saber con exactitud lo que quieres porque creo que es una lucha permanente, pero sí, en esa edad yo lo que quería hacer era, siempre me ha gustado el cielo y las estrellas Ah, y quería ser piloto aviador. ¿cómo Y otra crees? de las actividades que me gustaba era ser médico porque Ujú. me gusta, perdón, ayudar a los demás, ¿no? Y pues por la misma inclinación que se fomentó cuando estudié en la primaria, pues también me tenía interés por la historia y siempre fui alumno de 10 en En historia, ¿no? historia, ok. Entonces, finalmente el tiempo me fue conduciendo para inclinarme a estudiar en humanidades la historia, ¿no? Oye, ¿y de quién, bueno, quién es el que fomenta o inculca en casa este gusto por la historia? ¿Hubo alguien en específico o fue algo innato que tú ya nada más fuiste descubriendo? Bueno, fíjate que mi papá era un hombre muy inteligente que Ujú. no solo sabía de historia, sino sabía un poquito de todo. Tenía muchas habilidades que todavía yo estoy tratando de descubrir qué habilidades heredé de él, ¿Qué más habilidades pero digo, tienes? no solo era bueno para la lectura, sino también arreglaba cualquier situación, Ok. cualquier aparato. Entonces yo creo que de parte de la inspiración Ajá. nació ahí. Y fíjate que ahora que lo dices, uno de mis hermanos mayores estudió historia en Puebla, Ah, ok. en la normal. Entonces, él durante muchos años se dedicó a estudiar y posteriormente a dar clases, ¿no? Entonces, Ok. realmente sí aprendí mucho de él Ujú. y él es, debo de decirlo, un buen maestro de historia, ¿no? Y que podría haber sido tu primer ejemplo junto con tu papá, que empiezas a tomar ese gusto por los datos históricos y por conocer el pasado pues, de nuestro país y del mundo entero. Así es, Eri, pero fíjate que también se suma, por otra parte, pues bueno, la ternura, el amor que recibí de mi madre, Oh, y eso me inclinó también a estudiar en la Facultad de Humanidades, ¿no? ok, Que tiene ese perfil de acercarse al hombre, al ser humano, en claro. toda su dimensión. Entonces yo creo que hay influencia de esas dos partes, tanto de mi madre como de mi padre, para decidirme, pero finalmente fue una decisión personal, ¿no? Oye, entonces, platícanos. Bueno, termina la secundaria, la preparatoria, empiezas una licenciatura. ¿Primero fue en historia o en humanidades? No, bueno, Platícanos un poquito hago de tu una trayectoria. pausa para decirte que también formé parte de la primera generación de la preparatoria número 5, Ah, Ángel ok. María Garibay Quintana. Saludos a todos del Prepa 5. Entonces, realmente he sido muy afortunado de de formar parte de las primeras generaciones. ¡Qué También maravilla! no solo hace uno historia, sino que tu vida es una historia, ¿no? Por Así supuesto, como tú lo claro. estás haciendo a través de este programa que yo celebro que lo hagas, Gracias, estás amigo. recogiendo
y dando voces para crear historia, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo a lo que me preguntabas, ingresé a la licenciatura en historia. Y en los últimos años tuve la oportunidad de vincularme en el servicio social al Archivo General del Estado. Ok. Entonces, ahí me dieron después la oportunidad de trabajar. Entonces entraba a trabajar a las 7 de la mañana, salía a las 4 y me iba prácticamente volando a Ciudad Universitaria y a tomar clases de 4:30, 8:30 de la noche. Y así lo hice el último año de la carrera. Y aparte, pues bueno, tuve la oportunidad de que me mandaran a estudiar un diplomado en archivonomía en el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México. ¡Ay, qué maravilla! Entonces, realmente, pues también me siento muy afortunado porque estuve en un espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mucho prestigio, con mucha historia. Claro. Y pues bueno, tuve maestros excelentes de muchos países y ahí conocí también a muchas amistades que pues todavía eventualmente lo sigo viendo. Entonces, también eso me inclinó un tanto, Eri, al contacto con los documentos. Después de estar en el Archivo General, pasé a ser subjefe del Archivo Histórico del Estado. Y ahí fue donde tuve más contacto con los documentos históricos. ¡Ay, qué padre! Y pues en cierta manera esa empatía que se dio con los documentos y con tu servidor me permitió pues escribir diversos artículos que en ese entonces se publicaron en el Boletín del Archivo General del Estado. Hice algunos, si no mal recuerdo, la expulsión de los españoles en Toluca en el año de 1827. También hice otro más sobre la revolución en el Estado de México y algunos otros más que se publicaron durante varios años. Entonces, pero esa comunión con los documentos me acercó aún más a la historia, ¿no? Así es. Y bueno, no se diga que después tuve la oportunidad, casi recién egresado de la licenciatura, de poder dar clases en la licenciatura en Historia en la Facultad de Humanidades, en donde di no solo en la licenciatura en Historia, sino también en Ciencias de la Información Documental. ¡Ay, excelente! Que estaba vinculado con los archivos. Sí. También, ahora recuerdo, y este es un ejercicio de memoria que me estás haciendo hacer. Por supuesto. Hice otro diplomado en Administración de Documentos Históricos y Administrativos en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Entonces eso me dio bases para que yo pudiera, y bueno, fui de los iniciadores, de los primeros maestros en la licenciatura de Ciencias de la Información Documental en la universidad. Claro. Más adelante tuve la oportunidad de dar clases en la Facultad de Arquitectura y Diseño. ¿Y ahí cómo entra la historia? Bueno, curiosamente la materia que di se llamaba disciplinas humanísticas y la daba con una compañera diseñadora, y sí quise comentarte esta historia porque la idea era sensibilizar a los alumnos para que ellos cuando egresaran pudieran servir a la sociedad. Muy bien. Y entonces creí conveniente que realizáramos algunas acciones en beneficio de la sociedad y pudimos en ese entonces hacer una campaña de ayuda para niños con leucemia del Hospital Materno Infantil del ICEMIM. Entonces lo hicimos durante 4 años. Los alumnos hacían la campaña, la colecta. Hacían playeras, hacían botones, hacían gorras, hacían sudaderas carteles para poderlo difundir. Y al final de la campaña iban en diciembre al Hospital Materno Infantil a presentarles una pastorela y a convivir con los niños y hacer la entrega de los recursos que servían, imagínate, para un solo tratamiento durante un año, por lo costoso que son, ¿no? Por supuesto. Pero lo más importante de todo, Eri, es que sensibilizaban a los alumnos, y no solo eso, sino que logramos conjuntar las demás materias como ergonomía, como sensibilización artística, para que hicieran
en sensibilización la pastorela, en ergonomía, hacían juguetes que les regalaban a los niños. Ah, Eso perfecto. hizo que los alumnos en el cuarto año de esta campaña lograran el reconocimiento nacional como héroes anónimos. Ah, Entonces, sí quise compartirlo contigo y sí, con la audiencia con la que nos está audiencia, viendo hoy. que realmente fue algo extraordinariamente bello y que pues seguramente todavía en la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico tienen ese reconocimiento, Claro, porque creo que en la vida, Eri, las palabras son importantes, pero los hechos son mucho más importantes, por sobre supuesto. todo cuando las acciones están canalizadas para ayudar a quien más lo necesita. Así es. Yo coincido justamente contigo. Los discursos, las palabras son muy bellas, pero se fortalecen cuando van acompañadas de acciones, como en este caso el tuyo, que siempre has tenido esa vocación de servicio, mi querido José Antonio. ¿Quién, ¿De quién ves esta actitud de ayudar, de servir a los demás? Porque dicen que el ejemplo arrastra, entonces te arrastró muy bien a ti. Muchas gracias, Eri. Pues bueno, insisto, yo creo que fue algo que heredé de mis padres, Sí. y que te das cuenta, por ejemplo, cuando haces este examen de conciencia y bueno, también de Ajá. mis hermanos, crecimos, te repito, en una familia conservadora. También en este espacio, bueno, está la presencia de mi tía Esther, que era hermana de mi padre y que también ella siempre nos ayudó y nos impulsó Ah, a ok. poder extender la mano a los demás. Sí. Entonces, pero sí quisiera también, espero que no sea una expresión petulante de mi parte, pero creo que pues de nacimiento lo traigo también esa vocación de De servir, de servicio, ayudar a los de demás. poder ayudar a los demás, porque creo que el que no vive para servir no sirve para vivir, ¿no? Entonces, Totalmente. eh, actualmente me considero un voluntario en diferentes ámbitos. Ajá. Cualquier persona que me pide apoyo o alguna institución, pues entonces me gusta siempre sumarme, ¿no? Por Claro. ejemplo, actualmente colaboro de manera voluntaria en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Ajá. municipios como maestro de ceremonias. Y bueno, lo hago con mucho gusto porque quiero a la institución. Yo Por trabajé supuesto. ahí 21 años con 13 directores Ah, y mira. entonces me di cuenta que los doctores, las enfermeras salvaban vidas y si yo puedo sumarme a esa magnífica tarea que ellos hacen, pues yo encantado, ¿no? Así es. Porque es una manera de contribuir a los objetivos y a la ayuda que ellos de manera generosa ofrecen de manera permanente. Oye, qué maravilloso, José Antonio, porque, bueno, tienes una gran trayectoria en el servicio público, porque muchos pensarían que ser historiador o estudiar un tema de humanidades no va a ser redituable. Sin embargo, pues sí, siempre y cuando seas comprometido y lo sepas hacer bien. ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que les dicen los papás, ¿para qué historia? Bueno, hiciste un planteamiento muy interesante. Cuando yo daba clases de historia en la universidad, siempre invitaba a mis alumnos a que supieran hacer de todo. Ok. Incluso, aunque les daba, por ejemplo, una materia de historia del Estado de México, les daba ética. Ahí veíamos valores, virtudes, Ah, como muy la bien. virtud de la cortesía, la fidelidad, la prudencia, el amor. Entonces yo, si me lo permite la expresión, les vendía esa idea de que era un almacén lleno de virtudes para que ellos lo escogieran y pudieran Claro. ponerlo al servicio de los demás, Ajá. porque finalmente cualquier profesión debe de servir a la sociedad Por y a supuesto. todos los que más lo necesitan. Entonces, sumando podemos construir cosas importantes. Entonces, yo siempre les inculcaba que había que saber de todo. Por ejemplo, les daba una materia también de gestión para humanistas y ahí ellos hacían proyectos emprendedores donde, por ejemplo, tenían que ver con los museos, con las bibliotecas, Ah, con muy los bien. archivos, y en su oportunidad, pues también los conectaba para que allí hicieran su servicio social, Sí, sí. y si podían trabajar ahí, pues
Qué perfecto, maravilla, ¿no? estaba súper Entonces, bien. porque no solo hay que enseñarles la teoría, sino también la práctica, y Ajá, que hoy en día debemos de ser multifacéticos para poder desempeñar cualquier actividad, y claro. quizás pues también les compartía parte de mi historia, ¿no? Porque a pesar de que soy historiador o de que estudié la licenciatura en historia, porque déjame decirte que nunca deja uno de aprender. No, Yo siempre digo que soy estudiante de historia, ¿no? Sigo aprendiendo y así es. creciendo paulatinamente. Entonces, siempre les abría esas puertas a mis alumnos para que pudieran emprender diferentes cuestiones. Y Ok. fue así como, pues bueno, después de eso, si me permites Sí, por comentarte favor. y comentarle a nuestro auditorio, pues fui coordinador de archivos históricos municipales, donde tuve la oportunidad de recorrer todo el estado y Sí. también asesorar a los municipios. Me tocó, pues bueno, todo el estado, Wow. eh, y realmente tuve la oportunidad de conocerlo de esa manera. Ajá. Después estuve como subdirector de acervo cultural, manejando museos, archivos y bibliotecas. Oh, Dios. Todo esto dentro del Instituto Mexiquense de Cultura. Ajá. Y finalmente terminé como jefe de la unidad de relaciones públicas, manejando prensa, radio y televisión. Y ahí es donde también pues Impresionante. tuve un espacio muy importante, que manejábamos un programa de televisión Ay, a ver, cuéntanos. y sucede que la conductora que era la titular pues renunció y estábamos a punto de perderlo. Entonces les comenté a mis autoridades, ¿saben qué? Pues yo lo hago, ¿no? Sí, en Y lo que llega. entonces así fue como hice casi por espacio de 3 años un programa en vivo en TV Mexiquense ¿Y cómo se que se llamaba el llamaba programa? Vamos a Mirarnos, Ah, y era una mira. revista cultural Sí. donde teníamos la oportunidad de entrevistar a artistas, intelectuales, a creadores y a personajes del ámbito cultural de todo el Estado de Qué México. Y maravilloso. pues bueno, había un espacio de noticias que Ajá. conducía muy profesionalmente Ajá. nuestra querida amiga Flor Cecilia Reyes. Ujú. Entonces también hacíamos videomonitores culturales donde promocionábamos las actividades Ajá. culturales en el Estado de México. Entonces, pues desde ahí empecé a incursionar un tanto también en el ámbito de la comunicación. Y bueno, Amigo. debo de confesar que tengo mi licencia de locutor, por Wow. supuesto, ¿no? Te envidio. Entonces, así fue como me fui involucrando y bueno, concluyó mi etapa en el Instituto Mexiquense de Cultura, y Ajá. después me invitó el maestro Santiago Velasco Ruiz, que era director del ICEMIM, a Ajá. participar en los 50 años del inicio de la seguridad social en el Estado. Y ahí pues hicimos de manera conjunta un libro, una Oye. crónica de la seguridad social en el Estado de México. Así se llama el libro, 50 años de la 50 seguridad años. social en el Estado de México. Y aparte, pues hicimos una exposición, un evento conmemorativo que, bueno, se realizó en Palacio Qué de padre. Gobierno, Ajá. siendo gobernador el licenciado Arturo Montiel Rojas, y curiosamente era secretario de Administración y presidente del Consejo Directivo del ICEMIM, el licenciado Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿Cómo comento crees? todo esto Sí, sí, porque sí. pues digo, para mí es un privilegio y un honor haber formado parte de esa historia y tener Por esa supuesto. cercanía con esos personajes de nuestra historia del Estado de Por México. supuesto. Hubo monedas conmemorativas, un billete de lotería. Qué padre. Entonces, realmente fue un programa muy ambicioso Ajá. que pues permitió poner la relevancia de esta institución y de la seguridad social, que hoy en día es muy importante para todos, ¿no? Claro, y que de alguna manera, pues también está ahorita en un momento como de crisis, pero esperemos que, bueno, pronto todo vaya tomando su cauce nuevamente, porque es fundamental, José Antonio, tener seguridad social. Totalmente de acuerdo, digo, sin salud y sin seguridad tenemos todo, y si esto no se da de la manera que a veces requiriera, pues bueno, sí es complejo, pero debo de decir que, pues bueno, se está haciendo un esfuerzo muy importante, y que, pues bueno, lo más relevante en todo este contexto también es que
aprendamos, y eso lo he aprendido cuando estuve dentro Así es que aprendamos a cuidarnos y amarnos a nosotros mismos. por supuesto. Creo que es muy importante que si nos amamos a nosotros mismos, podemos también cultivar una salud mental y física Claro. que nos permita vivir en armonía con nosotros y con el entorno. Por supuesto, José Antonio, acabas de tocar un tema también muy importante porque durante la etapa de pandemia, pues fue un shock emocional para la mayoría, una cantidad de pérdidas, y a mí me gustaría que igual le compartieras a nuestra audiencia parte de ese proceso que tú tuviste que vivir, porque seguramente habrá muchos que digan, no puedo salir, o siguen todavía inmersos en esas cuestiones de pérdida. Hubo temas de ansiedad muy fuertes, que de repente es muy silenciosa esta enfermedad mental y emocional, que pues la hemos vivido ambos en circunstancias distintas, pero que sí se puede salir adelante. Obviamente requiere de mucha voluntad y pues también de la fuerza y de la fuerza divina que a veces rebasan nuestras fuerzas físicas. Efectivamente, yo creo que en todo esto, ya que tocas el tema divino, yo creo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es. Entonces yo creo que a todos en el país y en el mundo entero esta pandemia pues nos cayó de sorpresa y sí fue un impacto muy fuerte el que se vivió. Y pues bueno, cada quien a su manera tuvimos que, pues ahora sí, resguardarnos en nuestros hogares y bueno, seguir las medidas que nos indicaban las autoridades. Realmente en ese contexto para mí sí fue un tanto difícil porque desafortunadamente en ese momento tanto mi hermano como mi madre se enfermaron, no de COVID, claro. Ajá, Sin embargo, tuvieron otros padecimientos que requirieron hospitalización. Entonces, derivado de la pandemia, pues no era tan fácil que ingresaran a los hospitales especializados en donde ellos regularmente y de manera muy profesional recibían atención. Entonces, quizás no recibieron lo que uno esperaba o sobre todo, pues bueno, siempre es muy importante la confianza médico-paciente. Por supuesto. Y ese fue el reto y el desafío que le tocó vivir a mi familia y a mí también, porque bueno, cada quien lo vivimos y lo sentimos de manera diferente. Y eso llevó a una situación drástica porque en marzo de 2020 fallece mi hermano, entonces pues sí fue algo que pues yo creo que nadie espera. Claro. Hay una frase que recuerdo permanentemente que dice que vivimos como si nunca fuéramos a morir y morimos como si nunca hubiéramos vivido, ¿no? Sí. Entonces sí fue un impacto muy fuerte y además también, bueno, mi hermano era muy querido por todos, pero en especial por mi madre. Había mucha empatía, aunque mi madre vivía conmigo, claro. Él era su cómplice, ¿no? Porque salían juntos a todos lados y yo era el que pues, trataba de cuidarla de que no comiera ciertas cosas o tomara cuestiones frías, porque mi mamá tenía problemas pulmonares. Y entonces pues fue muy difícil enfrentar esa situación porque pues mi mamá lo quería mucho y dicen que a lo mejor es más fácil que una madre muera primero y después los hijos. Y en este caso la pérdida que ella sufrió yo siento que sí afectó en su estado de ánimo, de tal manera que desafortunadamente a los 5 meses de que fallece mi hermano, él fallece en marzo y mi madre fallece en el 1 de septiembre del 2020 y ahí se me vino el mundo encima, ¿no? Entonces realmente sí fue un golpe muy fuerte en la mesa que movió todo mi mundo, mi alma, mi corazón y pues a tal grado, sin caer en un acto de victimización, lo comento, bajé 13 kilos, ¿no? Entonces sí fue la manera en que mi cuerpo resintió todo ese dolor. Todo ese dolor y toda esa vivencia que casi tuve a lo largo de un año, ¿no? Porque
En ocasiones me iba en las mañanas a un hospital, me iba a trabajar después y luego en la noche me iba a otro hospital Ajá. y así casi, junto con mis hermanas y hermanos, pues, tuvimos ese ritmo, ¿no? Pero, pues Claro. en especial debo de comentarlo con mucho respeto a mi familia, pero pues siempre mi madre decía, no, que me acompañe Antonio porque él sabe de esas cosas, ¿no? Entonces, Ay, sí, yo creo que era un acto de confianza de ella, ¿no? totalmente. Y estuve pues con ella hasta el último momento de su vida y eso en cierta manera, hoy lo puedo decir, me tranquiliza mucho porque nunca es suficiente lo que uno Ay, quisiera no, dar a los seres queridos y en especial a tu madre, ¿no? así es. Y desafortunadamente, y lo digo para quienes nos están viendo y escuchando, que quien tenga la fortuna de tener a sus madres, que puedan valorarlas, las amen, las Claro. quieran, las apapachen. Y bueno, no solo a las madres, sino a los padres, a toda la Sí, a la familia, familia en porque general, no sabemos en qué momento nos tenemos que ir por y sí es supuesto. muy lamentable que tenga uno que decir hubiera hecho, ¿no? Entonces, Así es. esto lo digo como una reflexión muy respetuosa, amiga, tú me conoces, Claro, claro. y porque, pues bueno, eso me llevó a algo que quizás me vas a preguntar más adelante. En A su ver. momento, pues bueno, yo estuve escribiendo cartas Sí, sí, sí. porque, eh, perdón, ahí le dije a mi mamá lo que no le podía haber dicho cuando estaba viva, ¿no? Así Entonces, es. lo estuve haciendo durante casi 2 años y pues, a lo mejor podría parecer que en algunos espacios quizás sean repetitivos, pero yo creo que cuando tú dices te amo, te quiero Así y es. resaltas la importancia que tiene una madre, no es repetición, No, sino solo es una suma de poder retroalimentar ese amor que sientes por una madre, ¿no? Entonces, exactamente. solo quien vive esto que te estoy platicando, quizás Te puede entender puede mucho más. entender la dimensión y la profundidad que esto implica. Claro. Entonces, a lo largo de 2 años, le estuve escribiendo estas cartas que yo espero que en algún momento Ah, sí, pues tenga la oportunidad de publicarlas, ¿no? Que claro. más que un aspecto literario, y lo aclaro públicamente, tienen un aspecto de mucho amor hacia mi madre, ¿no? Y yo Oh, creo que desde ese punto de vista, y hubo personas que me animaron a escribirlo. Espero que al hacerlo público no lo comprometa, pero uno de los que me comentó eso fue nuestro estimado amigo Alex ah, ok. Nemer Naime, Ajá. y entonces pues eso como que me animó Qué a maravilla. poder tomar en cuenta su sugerencia, ¿no? Sí, porque, bueno, me imagino que también para ti el escribir todas estas cartas fue una manera de hacer catarsis, José Antonio, de superar esta pérdida, que no deja de doler, pero que hoy ya puedes con mayor entereza, pues comentarlo, platicarlo y compartirlo más adelante, ya publicado en un libro. Así es, y quisiera decirlo que al hacerlo de ninguna manera es un acto de heroísmo. Yo quisiera que más bien si se publica pudiera servir de enseñanza para quienes todavía tienen a su madre, para quienes Así no es, las tienen, y para hacer conciencia del valor que tiene el poder entregar lo mejor de nosotros mismos a nuestros seres queridos, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hermanos y a la sociedad en su conjunto, ¿no? por Eh, supuesto, ya lo decía, si me lo permites, Dios, amaos los unos a los otros, claro. y creo que hoy en día es fundamental el amor hacia uno mismo, hacia los demás y a la sociedad en general, que actualmente hace mucha falta, ¿no? Mucha falta, estamos viviendo momentos de mucha violencia, de mucho individualismo, de egoísmo, simplemente en las calles, no les importa quién pase, lo importante soy yo, el famoso yo, y pues estamos viviendo esas consecuencias, José Antonio. Entonces creo que sí es momento de reafirmar y reforzar estos valores de amor, de empatía, de solidaridad con los demás, no solamente ver por el bien propio.
Exactamente, entonces esa es la intención que yo persigo con este libro. Solo le estoy haciendo, digo, las cartas ya están, pero estoy haciendo algunas adecuaciones y sugerencias que me hicieron, Ok. pues para seguir el curso y luego ya buscar Ah, sí. a ver quién me apoya en su publicación, ¿no? Y hablando de publicaciones, háblanos de tu obra, de pues cómo empezó el inicio de este libro tan maravilloso que es El impacto del movimiento armado en el Estado de México, 1910-1920, una obra muy recomendable. ¿Qué motiva o en qué contexto decide José Antonio empezar a escribirlo? Bueno, hay dos sentidos, Eri. El primero fue mi cercanía con el Archivo Histórico del Estado Ajá. y particularmente con el Fondo del Ramo Revolución Mexicana. Ah, Me ok. tocó clasificarlo, catalogarlo. Entonces ahí leía las partes de novedades. Ujú. Y sabes qué, yo lo que quería hacer era un trabajo, una investigación que hablara sobre la vida cotidiana, sobre lo que vivían los personajes de aquella época, es decir, darles voz para que Sí. hoy en día puedan escucharlos la sociedad actual. Entonces, en esos documentos hablan de las vivencias y experiencias. Sin embargo, los documentos me fueron conduciendo para que hablara del impacto del movimiento armado, que no es otra cosa más que explicar cómo influyó este movimiento en las familias, en los ranchos, en las comunidades, en las haciendas y en Ah, las ciudades del así es. Estado de México. Rápidamente te comento, pues en aquel entonces, hablo de 1910, había cerca de 1 millón de habitantes, 116 municipios. Actualmente ya son cerca de 17 millones aquí en el Estado de México y eso habla de, pues bueno, cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido. Y Claro. bueno, entonces volviendo al tema del libro, y eso fue lo que me orilló a poder realizar este libro Ujú. que habla de 1910 a 1920, lo que Ajá. vivió el Estado de México. Entonces pude encontrar ahí, desafortunadamente, pues bueno, cosas lamentables como violaciones, como destrucción de pueblos, Dios mío. quema de iglesias, devastaciones, y no solo eso, sino que parecía que todo se sumaba. En 1912, en el mes de noviembre, hubo un temblor, un terremoto en la parte norte del estado, Ay, Dios. particularmente que afectó los municipios de Atlacomulco, Timilpan y San Bartolo, Morelos. Ajá. Timilpan prácticamente desapareció. Y también hubo problemas de heladas que afectaron a la población. Y no solo eso, sino que también la leva se llevaba a los más jóvenes. Entonces, ¿qué sucedía, Eri? Que las familias se quedaban abandonadas porque los hombres se iban a la Así bola, es. ya fuera con los revolucionarios o con el ejército que se los llevaba en calidad de leva. Sí. Entonces, las mujeres tenían que trabajar lo poco que podían la tierra y entonces eso generó también que hubiera problemas de hambruna, ¿no? Dios Y por mío. si fuera poco, en 1918, en el mes de septiembre, Ajá. se vivió una epidemia que se llamó la influenza española, Ok. algo parecido a lo que se presentó hace Sí, 5 años, el exacto. COVID, porque la gente tenía altas temperaturas, decían que se ponían transparentes y que a los pocos días morían, ¿no? Ah, ok. Y todo indica que esta enfermedad la trajeron un barco español que atracó en Veracruz y entonces se difundió en todo el país. En el Estado de México murieron más de 5,000 personas Ay, durante impresionante. aquella época, pero bueno, con la diferencia de que no había vacunas, no había Sí, exacto. medicamentos, lo único que trataban de hacer era con pues algunas hierbas, con azufre, tratar de curar a los que padecían esta enfermedad, pero la mayoría Ok. moría, ¿no? Entonces, pero quiero comentarte que lo más relevante desde mi punto de vista Sí. de esta obra es que tuve la oportunidad de entrevistar, así como tú lo estás haciendo ahora, por Sí. eso destaco tu papel como comunicadora y que nos des la oportunidad de Ah, platicar amigo, con tu gracias. amable auditorio. Pude entrevistar a personajes de aquella época Qué y poder maravilloso. conocer de viva voz
todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron. Y una de las entrevistas más significativas fue la que realicé a Gustavo Vaz Prada. Ajá. En ese sentido, quiero decirte que él es originario de Tlanepantla y bueno, tuvo la fortuna de gobernar el Estado de México a la edad de 20 años, Sí, en el año súper de joven. 1914 Ajá. a 1915. Hizo grandes obras aquí en el Estado de México y pues realmente tuvo una presencia trascendental. Claro, Y bueno, resumiendo sobre este libro, habla de esa inestabilidad política, económica y social que se claro. vivió de 1910 a 1920, en donde durante ese periodo, imagínate, hubo 20 gobernadores, entonces algunos duraban semanas, días o meses, Sí, exacto. y pues eso no podía generar un equilibrio y una inestabilidad tremenda, ¿no? Sí, era una inestabilidad tremenda y es interesante también cómo te vas a lo cotidiano, es decir, cómo se vivía en ese entonces, qué se comía, cómo se conformaban las familias, que muchas veces hay historiadores que solamente se van con las fechas, pero tú te fuiste a la entraña porque es el ciudadano, el de a pie, el que genera la historia para un país, una sociedad. Es correcto, Eri, y como lo dicen don Luis González y González, un gran historiador del estado de Michoacán, no me fui a la historia de bronce, a los grandes héroes, a los Así grandes es. personajes, sino a las personas de carne y hueso, Así es, eso es lo aquellas más que rico de este libro. sufrieron, pues bueno, los avatares de este movimiento tan Claro. intenso y extenso en todo el territorio estatal y que retrata muy bien, y es lo que mi intención de hacerlo, era darle voces a los que ya no están, ¿no? Por Y supuesto. creo que lo logré, sobre todo yo creo los lectores, Sí, tú también ya lo has leído, así es súper podrás recomendable. opinar, porque dicen que cualquier expresión que uno haga, a lo mejor es falta de modestia y pues no quisiera pecar de ello, ¿no? No quieres pecar, pero es una obra maravillosa. Es una lectura de historia muy liviano, no es como el típico libro de historia que llegas a la tercera página y te estás durmiendo. La verdad es que lo haces muy ameno, mi querido José Antonio. Gracias. ¿Dónde podrían adquirir tu libro? O ¿cómo pueden tener esta obra en sus manos? Coméntale a nuestra Pues audiencia. bueno, de entrada quiero, en un acto de honestidad, Eri, Sí. decir que, pues bueno, tuvo muy buena acogida y ya Un se gran agotó, éxito. pero lo pueden consultar en internet Ok. poniendo el nombre del libro, El impacto del movimiento armado en el Estado de México 1910-1920, de su servidor José Antonio Gutiérrez Gómez, y ahí pueden consultarlo. Hoy en día ya todo el mundo tiene acceso al Así es. internet y pues ahí está a su disposición de todo el Exacto. público. Ustedes pueden hojearlo y estén presentes porque tendrás más presentaciones del libro, José Antonio. ¿Qué viene para José Antonio más adelante, además del libro de las cartas dirigidas a tu mamá? ¿Qué Pues esperamos? gracias, Eri, es una buena pregunta. Pues vienen más pláticas, tengo invitaciones para seguir hablando del libro, pero también hablando de la revolución en el Estado de México Ok, y pues invitaciones de diversas instituciones, ¿no? así es. Pero bueno, uno de los proyectos principales sí quisiera, porque es un compromiso moral con mi madre, de poder sacar a la luz ese libro Ay, sobre, sería que maravilloso. tentativamente se va a llamar Cartas a mi madre, ¿no? Muy Entonces, bien. un ejercicio de reflexión, un ejercicio de amor, un ejercicio de humanismo que, reitero, hoy en día hace mucha falta, ¿no? Por supuesto, hoy necesitamos sensibilizarnos más y pues estaremos muy pendientes de tu obra, mi querido José Antonio, Claro. más en estos tiempos donde dejamos de lado, a veces pensamos que nuestros padres están ahí como solo para proveernos, pero nos dan mucho más que eso, José Antonio. Así es, y bueno, me decías que más viene, amablemente repito, por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, particularmente del área de la salud, me invitan permanentemente a sus actividades Ay, qué padre. académicas del Sí. ámbito médico.
curiosamente el día de mañana participo en el 5º Congreso de Urgencias, entonces Excelente. estaré ahí apoyando a mis compañeras y amigas enfermeras que Muy bien. desarrollan una labor muy importante y que para mí es un honor y un privilegio. Y así sucesivamente te podría hablar, enumerar todas las actividades, pero no quiero aburrir a nuestro auditorio y tampoco a ti. No, para nada, no nos aburres. La verdad es que te deseamos todo el éxito del mundo, que sigas así, José Antonio. Gracias. Encontraste tu cómo sí, pero a mí me gustaría que brevemente le dijeras a nuestra audiencia, ya vamos cerrando esta entrevista, cómo ha sido en resumidas cuentas el cómo sí de José Antonio Gutiérrez Gómez. Bueno, el cómo sí ha sido precisamente, Eri, poder alcanzar mis sueños, mis anhelos y poder, pues bueno, compartir, que es lo más importante, este libro, pero bueno, tengo otros más, como te decía, el que habla sobre la crónica de la seguridad social en el Estado de México, que es un libro en coautoría con el maestro Santiago Velasco. Okay. También tengo otro que se llama Memoria de la Presea en el Estado de México, 1994-1998, y tuve la fortuna de participar en obras conjuntas conformando el equipo de investigadores del Colegio Mexiquense en un diccionario de la Revolución Mexicana que se publicó por parte del colegio, pero también se publicó a nivel nacional por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Okay. Y cómo encuentro también mi cómo sí, lo más sustantivo, una de las partes que me enriquece y lo confieso públicamente, ha sido el poder dar clase durante más de 7 lustros en la Universidad Autónoma del Estado de México, que lo confieso públicamente, tanto el ICEMIN como la Universidad Autónoma del Estado de México son dos de mis amores, a quien debo mucho y a quien espero yo retribuir a través de mi trabajo, de mi participación y de poder sumar en todos los proyectos que me permitan participar de manera voluntaria en todas y cada una de las actividades, principalmente como lo he venido haciendo en aspectos culturales y académicos. Amigo, pues muchísimas gracias. Bueno, no te puedes ir sin antes hacer este juego de palabras. Yo te voy a decir un par de palabras y lo primero que se te venga a la cabeza, eso nos vas a contestar. De acuerdo. Fútbol. Apasionante. Equipo favorito de fútbol. Cruz Azul. Sé que debo decir, y el segundo es el Toluca, ahora que está en la final. Casi en la final, ahí vamos, Dios. Fe y mi principal fortaleza. Amor. Lo más importante en la vida. Libertad. Me permite volar y hacer lo que yo quiero. Historia. La vida es una historia y la historia está llena de vidas. Mamá. Fuente inagotable de amor y ternura. Sociedad. Algo que requiere sumar, armonía y mucho empeño para salir adelante. Tango. Me encanta principalmente el tango que se bailó, en Perfume de Mujer Bonita. Mi querido José Antonio, pues hemos terminado, pasaste la prueba. Que se llama Por una cabeza, no se me puede olvidar. Ay, y es hermosa esa película con uno de mis actores favoritos, Al Pacino. Entonces, un clásico, tú sí sabes, amigo. Gracias, amiga, un honor estar aquí en tu programa y saludar a tu amable auditorio. El gusto ha sido nuestro. Esto fue Cómo Sí, cuéntame tu historia. Recuerda que somos la comunidad de la inspiración. Sigue pendiente de todas las transmisiones que tenemos en punto de las 17 horas todos los miércoles. Gracias por tu preferencia. Nos vemos pronto.